Reciban un cordial saludo. Nuestro equipo está conformado por la doctora Evelyn Ávila, la doctora Marian Cerradas, la doctora Zureima Corredor y quien les habla, Rebeca Estefano. Participantes del programa de profundización de postdoctorado, políticas públicas y educación. Presentaremos a continuación una disertación del tema La ontología del liderazgo, tema propuesto por el doctor Francisco Tovar Gómez, facilitador del Seminario 3, Ontología del Liderazgo desde la Ciencia de la Política y la Educación. Es bien importante destacar que el liderazgo se ha nutrido de distintas disciplinas como la psicología, la sociología, la política, la antropología, entre otros. Y se destacan muchísimas teorías, métodos, conceptos, enfoques relacionados con el liderazgo. Se dice, y lo manifiesta Mango en el 2018, que hay hasta 66 teorías, pero convencionalmente se han clasificado en 3 grupos. Estos 3 grupos se clasifican en la teoría de los rasgos, los enfoques basados en el comportamiento y los modelos situacionales. En el caso de la teoría de los rasgos, ellos identifican características tanto físicas, intelectuales, de personalidad. Y en este caso se presume pues, que los líderes para ser exitosos son exitosos desde el nacimiento. O sea, desde que nace ya la persona viene con esa característica de ser líder. Esto es visto desde la teoría de los rasgos. En el caso de los enfoques basados en el comportamiento, ellos centran su atención en la conducta. El hacer del líder lo definía como tal es esa conducta. Y consideran que si tú capacitas o se capacita adecuadamente a cualquier persona, esa persona puede ser un líder. Es desde la formación. En el caso de los modelos situacionales, fijan su atención en esos factores de la situación. Manifiestan que el liderazgo efectivo de opciones situacionales. Y existen múltiples enfoques relacionados con los modelos situacionales. Ahora bien, desde la concepción epistemológica, el liderazgo puede verse desde el objetivismo y desde el intersubjetivismo perceptual. Desde el objetivismo nos encontramos con las teorías de los rasgos, donde sus diseños metodológicos son afines a las ciencias naturales. Y esas posturas objetivistas no han alcanzado pues, la madurez para abordar otras perspectivas. Desde el intersubjetivismo perceptual se encuentran los enfocados en el comportamiento y los modelos situacionales. Y ellos, ¿verdad?, tienen la explicación que se obtiene a través de la perspectiva de los involucrados. Tienden a ser interpretaciones discursivas y hay una mezcla entre lo que es la intuición y el buen juicio. Las reglas de comunicación entre los individuos y los grupos en las organizaciones se dan muy bien en estos enfoques. Es importante distinguir que hay diferencias sustanciales u ontológicas como diferencias epistemológicas entre ambos, ¿okay? Y la decisión entre una vía u otra, entre ir por el objetivismo o el intersubjetivismo perceptual, lleva a una dimensión pragmática. Desde la perspectiva ontológica, es importante destacar que la ontología es un término que en la filosofía sirve para señalar la teoría del ser, de la existencia, a diferencia de la nociología, que es la teoría del conocimiento. El objeto desde el punto de vista ontológico de la ontología, según, ¿verdad?, se ocupa de las categorías filosóficas abstractas y generales,
sobre el ser, sobre la sustancia, sobre la causa, sobre el efecto, sobre el fenómeno. Y esto nos va a ayudar a visualizar un poco esa perspectiva ontológica del liderazgo que vamos a explicar a continuación. Bueno, desde la perspectiva ontológica del liderazgo, vamos a partir de lo que propone Jean Selman, como perspectiva ontológica del liderazgo. Esta propuesta él la sustenta en los trabajos realizados por Fernando Flores y por Echeverría. A este último se le reconoce el valor de sistematizar los trabajos desde el punto de vista ontológico, pero sin acercarse de una manera más profunda al enfoque organizacional, lo que llevó a Flores a enfocarse en ese enfoque ontológico desde el punto de vista organizacional. Pero en este sentido, Selman, él rescata, él sistematiza y aplica los conceptos ontológicos al mundo organizacional en su libro titulado Liderazgo. Destaca en su libro que los seres humanos nunca funcionaremos con una realidad fija, sino que lo hacemos dentro de un mundo que es función de nuestras experiencias pasadas, lo que nos lleva a ver el mundo en términos de ¿qué? De interpretaciones. Él menciona 3 propuestas ontológicas que conecta luego al fenómeno del liderazgo y al campo organizacional. Y estas propuestas son: él dice que la conducta humana es una función de cómo nosotros vemos el mundo. Dice que los seres humanos desarrollamos una interpretación del mundo a partir de ¿qué? De nuestra historia personal, de nuestras distinciones, de nuestras vivencias. Este modo de ver el mundo, bueno, nos lleva a creer que ciertas cosas son posibles y otras no son posibles, por ejemplo. Y me voy a tomar, con el permiso de ustedes, de leer este párrafo del libro La Quinta Disciplina de Senge, ¿no? Y dice: había 3 albañiles trabajando en una construcción. Una persona que pasaba se acercó a uno de ellos y le preguntó: ¿qué está haciendo, buen hombre? Colocando ladrillos, contestó. Es un duro trabajo con el que me gano el pan de cada día. Se acercó al segundo hombre y reiteró la misma pregunta. A lo que el albañil le respondió: estamos colocando ladrillos, construyendo juntos el lado norte de esta estructura. Finalmente se aproximó al tercero, quien ante la pregunta y con orgullo le dijo: coloco ladrillos ayudando a levantar la catedral más hermosa de mi pueblo. Todos hacían la misma tarea, pero mientras el primer hombre o el primer obrero sostenía un trabajo, el segundo apuntaba su observación a metas comunes y el último observaba más allá de las tareas, focalizando una visión. Así que cada uno de los 3 hombres tenía interpretaciones distintas de cómo veían el mundo. La otra propuesta ontológica que hace Selman, él dice que nuestra visión del mundo es una función de nuestros compromisos. Siempre tenemos algunas elecciones acerca de lo que sucede en el mundo a partir de nuestras interpretaciones. Y esas elecciones, cuando se vuelven conscientes y articuladas, ¿qué pasa? Se transforman en compromisos. No así cuando no nos detenemos a evaluarlas, en cuyo caso devienen en obligaciones, o sea, compromisos de los que no somos conscientes. De manera permanente nosotros estamos generando compromisos y una interpretación se distingue del compromiso que eso genera. El principal quehacer de un gerente, si es un gerente líder, ¿ves? Es hacer, es mantener, es compartir, es evocar y por supuesto es coordinar los compromisos que tiene cada uno dentro de un grupo o de una organización. Y la otra propuesta de Selman, él dice que las organizaciones son redes de relaciones y compromisos. Ellas se componen de relaciones. Ahora bien, ¿qué son las relaciones? Son redes de conversaciones y acciones entre los seres humanos que intentan hacerse cargo de las necesidades de cada uno. Lo anterior se hace por medio de la coordinación de acciones para lograr algo que no se puede lograr de forma individual. Cuando se mira el trabajo de esta manera, se abren las posibilidades de cambiar nuestra situación,
cambiando nuestras conversaciones, cambiando nuestras relaciones. El dominio de estos tres principios ontológicos reside en cuestionar la idea que vivimos en un mundo fijo, un mundo establecido, inmodificable, estático, y que siempre cabe la posibilidad de mirar de otra manera, con más o nuevas posibilidades en la vida, a partir de abrir conversaciones con una disposición a escuchar, con una escucha activa, y de dejarse impactar por otras perspectivas, otras miradas, otros enfoques. Siempre se van a encontrar en la vida, en el camino, en las organizaciones, diferentes maestros en cada relación, en cada momento, en cada familia, en cada comunidad, en cada equipo de trabajo. ¿Para qué? Para descubrir quiénes somos, quiénes son aquellos, cómo vemos el mundo, cómo ve el mundo el otro, y ser consciente de nuestro ser, de su ser, de qué habilidades nos sirven para liderar y qué habilidades se puede necesitar para ser un líder efectivo. Fíjense, para Selman, él dice que mirar el liderazgo desde este enfoque es mirar el futuro, la responsabilidad, los compromisos, las acciones, las intenciones y la relación que hay entre la acción y la interpretación. Detallaremos cada uno a continuación. El futuro. Él manifiesta que no es algo que ocurre allá afuera, un problema por resolver o una realidad fija o establecida. El futuro es siempre una posibilidad que se materializa a partir de ¿qué? De las acciones colectivas o individuales que llevamos o dejamos de llevar a cabo. ¿Qué pasa? Si no hacemos nada, el futuro no es más que una prolongación del presente, o es el resultado de lo que otras personas hagan, de lo que otros hagan. En cambio, si hacemos algo, puede haber muchos futuros posibles. La acción del liderazgo es declarar un futuro posible, declararse responsable y comprometerse con las acciones para que dicho futuro suceda responsablemente. El concepto ontológico de los actos del habla, señalado originalmente por Flores, a partir de algunos trabajos de Austen y Searle, propone que el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo genera. Este concepto generativo del lenguaje es el que se encuentra detrás de la mirada del liderazgo como acto declarativo, ya que cuando alguien, el líder, propone un futuro y es escuchado como posibilidad por otros, hace que ocurra cosas que de otro modo no ocurrirían. Así dice Flores que preocuparse del futuro, ese lo inventa uno. Uno inventa ese futuro. ¿Y qué? Lo inventa con otros. La responsabilidad. Lo anterior, o sea, el futuro, solo sucede cuando alguien se responsabiliza. Responsabilizarse tiene con una manera de pararse en el mundo. Habilidad. Dice Selman, es la habilidad para responder de manera tal que hacemos un compromiso que no se subordina a las circunstancias o al deseo convencional de lo que es o no posible. Fíjense, esta responsabilidad distingue a los líderes, ya que puede ocurrir que aquello de lo que se hace cargo no lo hayan provocado ellos o no haya tenido ninguna relación con aquello. O sea, algún líder no haya tenido relación con aquello, no lo haya provocado con alguna circunstancia. Sin embargo, se hacen responsables, asumen que modificarlo es valioso para la comunidad o para el mundo y están dispuestos a trabajar en ello. La cultura basada en la participación y la responsabilidad fomenta la apertura, el interés por el otro, el aprendizaje cooperativo, las competencias en la acción de pensar, esa calidad en las relaciones, saber un poco más sobre nosotros mismos y sobre los otros. Es ese aceptar y ofrecer nuevos planteamientos. A ese futuro y a esa responsabilidad se le conecta ahora el compromiso.
O sea, la responsabilidad tiene fuerte relación con el compromiso, pues quien se hace responsable, bueno, se compromete por realizar algunas acciones que llevan a un futuro distinto. Y fíjense cómo todo va interconectado. El compromiso es esa parte esencial del modelo ontológico. Un compromiso es una acción que realizamos en el lenguaje, la acción característica de los seres humanos, donde conversacionalmente se crea un futuro que antes no existía, al declarar condiciones de satisfacción que, de ser cumplidas, transforman la realidad. Fíjense, el ser humano es el único animal que promete. Hacemos compromisos a cada rato y todo el tiempo, sin darnos cuenta del poder que estos tienen en delinear nuestra efectividad y nuestra identidad. Los líderes en las organizaciones pues realizan compromisos, no solo en nombre personal, sino en nombre de la organización, y muchas veces no visualizan el alcance que estos tienen. Fíjese que Selman, él insiste en la conexión crucial que tiene el liderazgo con los compromisos. Y él dice, hace una interesante reflexión respecto de cómo los latinos nos tomamos los compromisos. Él dice que nos los tomamos como algo que depende del estado de ánimo o como una manifestación de deseo, más que de voluntad de hacer que las cosas sucedan. Por lo que no es extraño que comprometerse sea un acto poco poderoso en estas latitudes. Entonces, una interesante reflexión en este contexto de latinoamericano. Y en atención a la revisión de ese término del compromiso desde el liderazgo, desde el enfoque del liderazgo ontológico, ¿verdad? Lehman dice, compromiso es lo que transforma una promesa en realidad. Es la palabra que habla con coraje de nuestras intenciones y las acciones que hablan más alto que las palabras. Es hacerse del tiempo cuando no lo hay. Salir airoso una y otra vez, año tras año. Compromiso es el material que hace el carácter, el poder de cambiar las cosas. Es el triunfo diario de la integridad sobre el exceso. Interesante texto el que nos presenta Lehman aquí sobre el compromiso. A todo lo expuesto con anterioridad se nos une las acciones. Cambiar el futuro implica realizar acciones diferentes. El futuro surge de las acciones dado en el pasado. Por ello, es obvio que es necesario realizar acciones distintas cuando no estamos satisfechos con el presente y deseamos un futuro diferente o distinto, no la simple prolongación de lo actual. Este punto es de suma importancia y muy valioso. Y ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces se han quedado estancados realizando lo mismo, esperando resultados diferentes? ¿Cuántas veces no saben qué acción distinta realizar para tener resultados distintos? Es necesario en estos momentos atreverse y atrevernos, porque nos incluimos, a probar, a pedir ayuda, a mirar modelos o tomarse un tiempo de reflexión. ¿Para qué? Para dejar de hacer lo mismo. Esto que a nivel personal ya es curioso, o sea, a nivel individual, a nivel organizacional es una práctica habitual. O sea, muchas veces las empresas, las instituciones que hacen, no les sirve, no les ha funcionado. ¿Pero qué? Siguen haciendo lo mismo. Y en atención a esto de las acciones, vamos a destacar aquí un momentico el modelo SAR, propuesto por Echeverría. OSAR significa observador, la acción y los resultados. Que todo esto está en conexión constante. Partimos de esos resultados, ¿verdad? La acción es lo que produce los resultados que tenemos. Y les preguntamos, ¿cuáles son las acciones que nos llevan a actuar de determinada manera? Lo que se llama o lo que determinó Echeverría como el aprendizaje del primer orden. Y ese es un orden operativo, un aprendizaje de nivel operativo. O sea, cambia las acciones, el observador, la persona que en la parte ontológica se le llama el observador, cambia las acciones para mejorar los resultados.
pero solo a nivel operativo. ¿Por qué? Porque esta persona no observa el contexto y no cambia tampoco su actitud o su forma. Luego tenemos el aprendizaje de segundo orden, que también se le llama de nivel contextual. Aquí el observador analiza los resultados, analiza las acciones y el contexto. Es capaz de ver el objeto integrado en su entorno. El observador cambia su enfoque. Y tenemos un aprendizaje de tercer orden, que es el aprendizaje transformacional. Es más referido a ese ser, ¿ok? Y esta persona realiza todas las acciones del aprendizaje del segundo orden, sin embargo hace toda una acción y promueve esa transformación en el sistema, no solo en la persona, no solo en su enfoque, ¿okay? Sino también produce esa transformación en el sistema. El liderazgo es la acción con responsabilidad de generar resultados transformacionales para uno y para la comunidad. Debemos apuntar hacia ese aprendizaje transformacional del ser, del sistema y de la comunidad, por supuesto, en total que nos rodea. A todo esto se le une las interpretaciones. Todos actuamos con nuestras mejores habilidades según la manera en que observamos nuestras circunstancias, y estas observaciones son una función de nuestros discursos históricos, de cómo es el mundo para nosotros y lo que cada uno cree es posible, cómo las acciones se fundan en las interpretaciones. Suele ocurrir que el futuro no cambia, ya que no tenemos una interpretación distinta, diferente. Por ello, si queremos un futuro diferente, tenemos que tener interpretaciones nuevas, desafiando esas suposiciones básicas acerca de la realidad, de la identidad, de lo que es posible, de lo que nos enseñaron. Desde la perspectiva del coaching, la pregunta que hay que hacerle a todo líder es: ¿con cuáles interpretaciones está comprometido y cómo éstas le permiten o le dificultan cambiar sus resultados? Una pregunta para reflexionar y para que reflexionemos como líderes. Posiblemente en el segundo caso está comprometido con interpretaciones poco poderosas, limitadas, anticuadas, poco útiles, inmovilizantes. Además, muchas de estas interpretaciones son de naturaleza cultural, o sea, lo aprendemos culturalmente. Por lo que además de lo anterior son invisibles. Parecen el modo que el mundo es no más es eso y listo. Por ello, hacerse consciente de las interpretaciones que un líder tiene y mirarlas solo como aquello, como interpretaciones posibles. Esto abre una enorme gama de posibilidades. A juicio de Selman, 3 interpretaciones limitan el liderazgo poderoso. 1 es la noción que se necesita una posición o poder para hacer una diferencia. O sea, necesitas estar en el poder, tienes que tener una posición para hacer una diferencia. Y eso es debatible, porque de hecho las acciones o el mundo está lleno de personas que corrieron el riesgo de movilizar a otros sin tener ningún poder, asumiendo las consecuencias de hacerse responsables. 2, bueno, la idea que los líderes son personas especiales con alguna capacidad innata. De hecho, es un fenómeno lingüístico y social que ocurre en un contexto de relaciones, de coordinación de acción y de prácticas de una comunidad. Y el tercero, la idea que hay que esperar a un gran líder, a ese Mesías que llegue a ocupar el vacío. Idea de ese liderazgo heroico, que no es así, ya que todos tenemos la posibilidad de hacer algo distinto. Finalizando está el otro punto, que es la acción e interpretación. Esa relación que hay entre la acción y la interpretación. Esto lleva a una conclusión importante. Los líderes hacen acciones irrazonables que salen de los esquemas habituales, ya que si siguen haciendo más de lo mismo o si seguimos haciendo más de lo mismo, basado en las mismas interpretaciones, seguirá ocurriendo lo mismo. Nada nuevo, ningún futuro distinto. Lo nuevo, lo marginal y anómalo, para que se devele y tenga derecho a existir, es un acto de liderazgo importante. Y después hay que alentar esto. Esto lo manifiesta Flores.
Y ahora sí, para finalizar, queremos despedirnos con este pensamiento y darles las gracias por su atención. Descubre el líder que eres, pues no puedes aprender a ser el líder que otros creemos que debes ser. Y desafía tus creencias acerca del liderazgo para que des la oportunidad de aprender para potencializar tu ser líder. Muchas gracias.